Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Pues hemos llegado al viernes y damos gracias a Dios por toda esta semana, porque Él ha sido tan fiel, Él ha sido tan bueno, Él ha sido tan misericordioso con nosotros, que lo único que podemos decirle es gracias. Vamos a agradecerle a Dios. Padre, gracias por toda esta semana de tanta bendición, Señor. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque siempre estás presto para ayudarnos y bendecirnos. Gracias porque siempre estás dispuesto, Señor, a levantarnos cuando caemos, a animarnos cuando estamos desanimados, a sanarnos cuando estamos enfermos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos aquí en Romanos capítulo 5, versículos 10 y 11. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¡Wow! ¡Wow! La reconciliación. Fíjense, en el griego, la palabra reconciliación es katayaso. Quiere decir cambiar completamente, intercambiar, cambiar de enemistad a amistad, reunir, restaurar. La idea es que dos personas que deberían de haber estado juntas todo el tiempo son reunidas. Dos personas que tienen algo que los separa son restauradas y reunidas. En cuanto a la reconciliación, hay que destacar 3 puntos. Lo que rompió la relación entre Dios y el hombre fue el pecado. El pecado nos divide, el pecado nos aleja de Dios, el pecado nos aleja de su presencia. El pecado. Se dice que los hombres son enemigos de Dios. Fíjense cómo lo dice aquí. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados. Enemigos. Fíjense lo que nos hace el diablo. Lo que hace el pecado. Hacernos enemigos, tener enemistad con Dios. Los enemigos de Dios son los pecadores, los impíos de este mundo. Esto significa sencillamente que cada hombre es un enemigo de Dios, porque cada hombre es pecador e impío. Esto parece poco cortés y parece muy rudo, pero es exactamente lo que la Biblia está diciendo. El hecho se ve claramente al pensar un rato en el tema. No se puede decir que el pecador es amigo de Dios. Es enemigo de Dios, se opone a lo que Dios tiene como plan. El pecador se rebela continuamente contra Dios. El pecador mantiene una actitud de rechazo contra Dios. El pecador se la pasa maldiciendo a Dios. El pecador ignora permanentemente a Dios. El pecador desobedece constantemente a Dios. El pecador lucha contra Dios. El pecador persiste en negar a Dios. El pecador resiste a vivir por Dios. Cuando algunos de nosotros peca, trabajamos contra Dios y promovemos el mal por palabras y ejemplo. Cuando el pecador vive para sí mismo, se convierte en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no vive para sí mismo. Dios se entregó a sí mismo del modo supremo en que ellos podría hacerse. Dio a su Hijo unigénito. Cuando el pecador vive para el mundo y para las cosas mundanas, se convierte en enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque escoge lo temporal, lo que perece, y no escoge a Dios. Escoge lo temporal cuando Dios le ha provisto vida eterna a través de la muerte de su Hijo.
Esto es el sentido del gran amor de Dios. Reconciliación. Él no nos reconcilió y nos salvó cuando éramos justos y buenos. Nos reconcilió y salvó cuando éramos enemigos. Lo ignorábamos y lo rechazábamos. Como se dijo antes, es porque éramos pecadores y enemigos. El método por el cual los hombres son reconciliados con Dios es a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. Dicho en una forma muy sencilla, cuando un hombre cree que Jesús murió por él, Dios acepta la muerte de Jesucristo en lugar de la muerte de los hombres. Cuando el hombre cree que Jesús murió por él, Dios acepta los pecados llevados por Jesucristo como los pecados cometidos por este hombre. En consecuencia, el hombre es librado de sus pecados y del castigo de sus pecados. Cristo llevó tanto los pecados como el castigo en el lugar del hombre. El hombre que verdaderamente cree que Dios le ama, así, tanto como para dar a su Hijo unigénito, llega a ser aceptable a Dios. Y reconciliado para siempre. Dios es el que reconcilia, no los hombres. Los hombres no se reconcilian a sí mismos a Dios. No pueden hacer suficientes obras, ni pueden llegar a ser suficientemente buenos para hacerles aceptable ante Dios. La reconciliación es enteramente un acto de Dios. Dice 2 de Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y en Efesios 1:6 dice, por su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Aceptos en el amado. En el versículo 11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravillosamente es esto! Es esto. Dios nos da gozo por medio de la expiación o la reconciliación con Jesucristo. Una persona que recibe tanto de Dios debería de estar lleno de gozo y de regocijo. Dice, tenemos que gozarnos. Dice Juan 15:11, y estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y en Juan 16:24 dice, hasta ahora, antes de la reconciliación, nada había pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Y en Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. En el Salmo 126:2 dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Y dice Isaías 2:3, sacaréis con gozo agua de las fuentes de la salvación. Y en Isaías 35:10 dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre su cabeza. Y tendrán gozo y alegría, y oirá la tristeza y el gemido. ¡Qué maravilla! Tú y yo tenemos que tener gozo en nuestro corazón, porque hemos sido reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Ya no debe de haber tristeza en nosotros, ya no debe de haber amargura en nosotros, ya no debe de haber.
Tenemos que gozarnos en el Señor. Que el gozo del Señor sea nuestra fortaleza. Tenemos que gozarnos en el Señor, porque Él nos ha reconciliado. Él nos ha reconciliado con Dios. Dice en Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Tenemos que orar con gozo, gozarnos en la presencia del Señor, alabarlo con gozo, alabar y festejar que hemos sido reconciliados. Si cuando vemos que un matrimonio que estaba separado se reconcilia, hay alegría en nuestro corazón, cuanto más cuando vemos que una persona estaba como enemiga de Dios y se reconcilia a través del ministerio de Jesucristo de reconciliación. ¿Cómo no nos vamos a gozar? ¿Cómo no nos gozaremos en eso? Nos gozamos con un gozo entrañable. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias. Gracias porque nos has reconciliado. Gracias, Señor Jesús, porque mediante tu muerte nos reconciliaste con tu Padre. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús, por la reconciliación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Que haya gozo en nuestro corazón por haber sido restaurada nuestra amistad con Dios. Padre, te pedimos por todas nuestras familias, Señor, que no te conocen, que no te se han reconciliado, que están detrás de ídolos. Señor, oramos por nuestra familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Qué gozo es de haber estado esta tarde. Qué bendición. Que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el domingo a las 10 de la mañana y el lunes a las 6 de la tarde. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Cristo les ama y yo también.